Tal vez no sepas ponerle nombre, pero lo sientes. Hay algo en tu vida que se repite con una precisión incómoda. Cambian las personas, cambian los escenarios, cambian incluso tus promesas internas, pero el resultado final siempre parece el mismo. Llegas a un punto donde piensas, otra vez aquí. No es falta de inteligencia, no es que no lo intentes. De hecho, has intentado más de lo que admites. Has leído, has reflexionado, has tomado decisiones con la esperanza de que esta vez sea distinto. Y durante un tiempo lo es. Luego, sin aviso, el patrón reaparece como si hubiera estado esperando pacientemente. Quizá lo notas en tus relaciones, quizá en la forma en que pierdes el impulso justo cuando algo empieza a avanzar, quizá en ese cansancio extraño que no se va durmiendo. Lo inquietante no es el error, es la repetición, es la sensación de que hay una fuerza silenciosa empujándote siempre hacia el mismo desenlace. Cuando esto ocurre, la mente busca explicaciones rápidas. Mala suerte. Falta de disciplina, personas equivocadas, momentos inadecuados, pero en el fondo sabes que esas respuestas no alcanzan. Si fuera solo eso, ya lo habrías resuelto. Lo que estás viviendo no es un fallo superficial, es una señal. Algo dentro de ti está intentando hacerse escuchar, pero lo hace de la única manera que conoce, repitiéndose. Y mientras no sea visto, seguirá marcando el ritmo de tus decisiones, incluso de aquellas que crees haber elegido libremente. Quédate conmigo unos minutos. No para juzgarte ni para darte una solución instantánea, solo para entender qué es eso que insiste en volver y por qué ignorarlo tiene un precio que siempre se paga más de una vez. Ese es el inicio de todo lo que vamos a desentrañar ahora mismo contigo, sin ruido ni máscaras falsas. Después de un tiempo, lo más desgastante no es el problema en sí, es el esfuerzo constante por cambiarlo. Te dices que esta vez vas a hacerlo mejor, que ahora sí entiendes, que ya aprendiste la lección. Ajustas tu actitud, controlas tus impulsos, te prometes no caer en lo mismo. Y durante un periodo breve sientes alivio, pero ese alivio es frágil, porque hay un momento, casi imperceptible, en el que algo dentro de ti empieza a tensarse otra vez. No es una decisión consciente, es más bien una incomodidad interna, una inquietud difícil de explicar. Sigues adelante, cumples con lo que debes hacer, hablas con normalidad, pero por dentro se va acumulando una presión silenciosa. Empiezas a sentirte dividido. Una parte de ti quiere mantener el control, hacer lo correcto, sostener la versión de ti que tanto te costó construir. Otra parte, más profunda, se siente ignorada, postergada, como si no tuviera derecho a existir. Y cuanto más intentas callarla, más insistente se vuelve. Esto genera una fatiga extraña. No es cansancio físico, es un desgaste interno que aparece incluso en momentos donde, en teoría, todo debería estar bien. Te preguntas por qué pierdes motivación sin motivo aparente, por qué ciertas decisiones se vuelven pesadas, por qué reaparece una atracción, un impulso o una sensación que creías superada. Y entonces llega la frustración, no solo por repetir el patrón, sino por no entender por qué sucede. Te observas desde fuera y no te reconoces del todo. Hay una distancia incómoda entre lo que piensas que deberías querer y lo que realmente se mueve dentro de ti. En ese punto muchas personas endurecen el control. Se vuelven más rígidas consigo mismas. Otras hacen lo contrario y se abandonan por completo. Pero ambas reacciones nacen del mismo lugar. No saber qué hacer con esa fuerza interna que no obedece órdenes simples. Antes de seguir, es importante que notes algo. Esta tensión no es aleatoria. No aparece porque estés fallando. Aparece porque hay algo que aún no ha sido comprendido. Y mientras no lo sea, seguirá buscando una salida, incluso si esa salida te lleva, una vez más, al mismo lugar del que intentas escapar. Cuando no entiendes la causa real de algo, aceptas la explicación que esté más a mano. Y en este caso, las explicaciones que te ofrecieron suenan razonables, incluso responsables. Te dijeron que el problema era la falta de disciplina, que debías controlarte más,
pensar menos en eso, mantener la mente ocupada. Que el deseo era una distracción, un exceso, algo que debía corregirse o superarse. Quizá también escuchaste que todo se trata de fuerza de voluntad, que si el impulso vuelve es porque no eres lo suficientemente fuerte, lo suficientemente maduro, lo suficientemente consciente. Bajo esa lógica, cada repetición del patrón se convierte en una prueba de fracaso personal. No solo algo que ocurre, sino algo que dice algo malo sobre ti. Con el tiempo, este diagnóstico se internaliza. Empiezas a vigilarte, a desconfiar de ciertas sensaciones, a clasificar lo que sientes como correcto o incorrecto antes incluso de comprenderlo. El deseo deja de ser una señal y se transforma en un enemigo interno, algo que hay que silenciar rápido antes de que cause problemas. El conflicto es que este enfoque no resuelve nada, solo empuja el problema hacia adentro, porque cuando intentas eliminar una fuerza interna sin entenderla, no la debilitas, la fragmentas. Y lo fragmentado no desaparece, se esconde. Empieza a influir desde lugares menos visibles, menos controlables. Por eso el patrón no se rompe, solo cambia de forma. A veces aparece como una atracción que no esperabas, otras como una decisión impulsiva que luego no sabes explicar, o como una sensación constante de insatisfacción, incluso cuando todo parece estar en orden. Aquí está el error central del falso diagnóstico: asumir que el deseo es el problema en sí, que sentirlo ya es una falla. Mientras sigas mirando la situación desde ese ángulo, cualquier intento de cambio será superficial, porque estarás luchando contra el síntoma, no contra la causa. Y cuando el síntoma se combate sin comprensión, lo único que aprende a hacer es regresar, con más fuerza, con más insistencia y con la sensación cada vez más clara de que algo esencial está siendo ignorado. Para entender por qué el patrón se repite, hay que cambiar el punto de observación. No mirar el deseo como un impulso aislado, sino como una expresión de algo más profundo. El deseo no aparece al azar, tampoco surge para sabotearte. Aparece porque cumple una función psicológica específica. Cuando una necesidad interna no es reconocida conscientemente, no desaparece, se desplaza, empieza a buscar formas indirectas de manifestarse, y cuanto más tiempo pasa sin ser escuchada, más automática se vuelve su expresión. Ahí es donde nace el patrón. Desde la psicología profunda, el deseo es una forma de energía psíquica. No se limita a lo sexual en el sentido superficial. Es una fuerza que empuja hacia la expansión, el vínculo, la creatividad, la individuación. Cuando esta energía no encuentra un canal consciente, el inconsciente la organiza por su cuenta. Esto explica algo crucial. No repites el mismo tipo de relación, de decisión o de conflicto porque quieras hacerlo. Lo repites porque una parte inconsciente de ti está intentando resolver algo pendiente. Cada repetición es un intento fallido de integración, un ensayo más de algo que todavía no ha sido comprendido. Aquí es donde la mirada de Jung resulta clave. Para él, lo reprimido no se elimina, se vuelve autónomo, es decir, actúa desde las sombras de la psique. Cuanto menos consciente eres de esa energía, más control ejerces sobre tus elecciones. Por eso hay decisiones que tomas y luego no sabes explicar del todo. No nacen del presente, nacen de lo no integrado. El deseo ignorado no grita, no avisa, se filtra. Aparece como atracción compulsiva, como fascinación, como impulso repetitivo. Y si es constantemente negado, se vuelve destino, no porque esté escrito, sino porque no ha sido visto. Este es el punto donde muchas personas se confunden. Creen que reconocer el deseo implica obedecerlo. Pero no es así. Reconocer no es actuar. Reconocer es iluminar. Es traer a la conciencia aquello que estaba operando en la oscuridad, y cuando algo se vuelve consciente, pierde su carácter compulsivo. El patrón se sostiene mientras el deseo permanezca inconsciente, no porque sea fuerte, sino porque es invisible. En el momento en que empiezas a entender qué representa realmente, deja de necesitar repetirse. Ya no tiene que empujarte desde atrás, porque tú empiezas a caminar con él al lado.
Este diagnóstico cambia todo. Ya no se trata de corregirte, sino de comprenderte. Y esa comprensión es el primer punto real de ruptura del ciclo que hasta ahora parecía inevitable. El inconsciente no razona como la mente consciente. No negocia, no argumenta, no explica. Funciona a través de repeticiones. Cuando algo esencial no es reconocido, el inconsciente no lo abandona. Lo pone en escena una y otra vez, cambiando el decorado, pero manteniendo el mismo guión. Esto sucede porque el inconsciente no busca comodidad, busca integración. Su objetivo no es que te sientas bien, sino que te vuelvas completo. Y cuando una parte de tu experiencia interna queda excluida, el sistema psíquico entra en desequilibrio. La repetición es el intento más básico de restaurar ese equilibrio. Por eso, ignorar un deseo no lo debilita, lo vuelve más primitivo. Al no ser comprendido simbólicamente, pierde matices y se expresa de forma literal o compulsiva. No porque sea su naturaleza, sino porque no ha encontrado un lenguaje consciente. El inconsciente solo puede trabajar con lo que se le permite. Si no hay diálogo, hay insistencia. Aquí aparece una distinción crucial. El deseo no siempre quiere ser satisfecho. Muchas veces quiere ser entendido. Quiere revelar algo sobre una necesidad emocional, una carencia afectiva, una dirección vital no asumida. Pero si la mente consciente solo sabe responder con censura o con obediencia ciega, el mensaje se distorsiona. Entonces el deseo se convierte en patrón, no porque sea fuerte, sino porque es unilateral. Se manifiesta siempre del mismo modo porque no ha sido traducido. Es como una frase repetida en un idioma que no hablas. Mientras no comprendas su significado, seguirá sonando igual. Este mecanismo explica por qué algunas personas sienten que están atrapadas en ciclos que no eligieron, relaciones que empiezan con intensidad y terminan igual, decisiones que parecen libres, pero conducen al mismo resultado. No es falta de aprendizaje, es falta de escucha interna. El inconsciente no castiga, compensa. Cuando una parte de ti es negada, otra parte toma el control. Y esa parte no opera con matices morales, sino con urgencia. Por eso el patrón suele aparecer cuando bajas la guardia, cuando estás cansado, cuando el control consciente se debilita. No es un ataque, es una oportunidad que insiste. Entender esto cambia la relación con lo que se repite. Ya no es un enemigo que hay que vencer, ni una debilidad que hay que corregir. Es una señal que pide ser decodificada. Y solo cuando el mensaje empieza a ser comprendido, la repetición pierde sentido, porque el inconsciente no repite por crueldad, repite por lealtad a tu totalidad, y cuando empiezas a escuchar de verdad, deja de empujarte, empieza a colaborar. Ese es el punto exacto donde el patrón comienza a aflojar, casi sin que lo notes, preparando el terreno para el primer gesto consciente de cambio real. Si lo que acabas de escuchar empezó a ordenar algo dentro de ti, es importante no dejarlo pasar. Este tipo de comprensión no aparece todos los días y tampoco se sostiene sola. Necesita continuidad, reflexión y profundidad. Suscribirte aquí no es un gesto automático. Es una forma simple de seguir explorando estas capas internas con calma y honestidad, sin ruido innecesario. Cada video está pensado para acompañarte en ese proceso, paso a paso, sin empujarte ni darte respuestas vacías. Si esta claridad te habló directamente, sabes exactamente por qué estar aquí tiene sentido para ti. El verdadero cambio comienza cuando dejas de pelear con lo que sientes y empiezas a escucharlo con atención. Integrar el deseo no significa darle el control, ni reprimirlo hasta que desaparezca. Significa crear un espacio interno donde pueda ser observado sin juicio, comprendido sin urgencia. Cuando haces esto, algo importante ocurre. El deseo deja de empujarte desde la sombra y empieza a mostrarse como lo que realmente es, una señal. No te pide acción inmediata, te pide conciencia. Te pide que preguntes qué está intentando decir, qué necesidad representa, qué parte de ti busca expresión a través de él.
Muchas veces, detrás del deseo sexual hay una búsqueda más profunda. Puede ser conexión, validación, intensidad, creatividad, afirmación personal. Si respondes solo al impulso literal, el mensaje se pierde. Si lo censuras, también. La integración aparece cuando traduces esa energía en comprensión. Este proceso requiere paciencia, porque el deseo no se transforma de un día para otro. Cambia cuando deja de ser automático, y eso ocurre cuando lo miras sin miedo, cuando reconoces su presencia sin identificarte con él. No eres tu deseo, eres quien lo observa. Al hacer esto, la energía que antes se expresaba de forma repetitiva empieza a redistribuirse. Se vuelve más flexible, ya no necesita imponerse, encuentra nuevos caminos. Esto puede sentirse como una calma distinta, una claridad que no viene del control, sino del entendimiento. Integrar no es domesticar, es dialogar, es permitir que una parte antes excluida tenga voz sin que tome el mando. Y cuando esa parte es escuchada, deja de gritar. El patrón pierde fuerza no porque lo enfrentes, sino porque ya no necesita existir de la misma forma. Este es el punto donde muchas personas notan un cambio silencioso. No hay explosión ni promesas grandiosas, solo una sensación de alineación interna. Las decisiones se sienten más propias, las repeticiones pierden urgencia, y lo que antes parecía inevitable empieza a sentirse opcional. Desde aquí, el camino ya no es luchar contra ti, sino caminar contigo. Y esa diferencia, aunque sutil, transforma por completo la relación con lo que antes te dominaba sin que supieras por qué.